soy Lorena del canal No Soy Sibila y vengo con el vídeo de las lecturas de febrero. Febrero ha sido un mes en el que también he leído bastante, la verdad, y cosas bastante interesantes. O sea, este inicio de año, en cuanto a lecturas, está siendo bastante increíble porque estoy leyendo un montón de cosas que me están gustando muchísimo. O sea, muchísimo de muchos que casi tienen 5 estrellas y algunos bastantes de 5 estrellas. No sé qué está pasando, si es que yo estoy optimista o es que estoy eligiendo muy bien mis lecturas, pero bueno, así estamos. Entonces nada, pues os los voy a ir enseñando y contando un poco. Están por orden de cómo los voy a ir cogiendo porque no me acuerdo tampoco el orden de lectura ni nada, ¿vale? Así que el primero que os voy a enseñar es una vidriera en Leópolis de Zana Sloniowska, que es una autora polaco-ucraniana. Y bueno, este libro a mí me lo mandó la editorial Alianza porque me invitaron a una cena de encuentro con la autora, ¿no? Con otras compañeras. Y fue súper interesante porque la autora nos contó un montón de cosas sobre el libro, un montón de detalles. Ella nació en Leópolis, pero en un momento dado migró a Polonia. Y bueno, pues en Polonia, o sea, entre Polonia, Ucrania, Rusia, etcétera, bueno, ya sabéis evidentemente, pero hay una relación muy complicada bueno, en cuanto a temas nacionales, de identidad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora evidentemente más, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, la autora se centra en Leópolis, que es la ciudad de su infancia, ¿no? Porque Leópolis es una ciudad que tiene una identidad cultural pues muy caleidoscópica, vamos a decir, ¿no? Muy compleja porque en ella, en esa ciudad, confluyen un montón de nacionalidades e identidades diversas porque Leópolis ha sido una ciudad que ha estado en manos de un montón de gente, de austríacos, polacos, de la URSS, de Ucrania, de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y bueno, de últimas, pues es una ciudad, la ciudad ucraniana de Lviv, que ahora se llama así, Lviv, L-V-I-V. Vale, entonces, entonces ella lo que hace en este libro es explorar esa identidad diversa de las personas que viven en esta ciudad, ¿no? Y cómo también esto se relaciona con los conflictos entre estas nacionalidades que tienen su origen en conflictos muy antiguos y que no se han resuelto, que no se han resuelto bien, como suele pasar, porque bueno, estas cosas, y que bueno, pues que luego se han sucedido en diversos hechos en la historia y lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace en esta historia? Esta historia es una historia coming of age en que la protagonista vive con otras 3 generaciones de mujeres de su familia, con su bisabuela, su abuela y su madre, en un edificio en Leópolis, un edificio que está coronado, bueno, está de arriba abajo decorado con una vidriera, que, bueno, en el hueco de la escalera, una vidriera que habla pues bueno, es una vidriera como súper bonita y tal, pero que en la actualidad, cuando habla la protagonista, pues es una vidriera que está en riesgo de quedar destruida, ¿no? Porque no se le presta atención a ese legado, ¿no? Arquitectónico, etc. Entonces, el libro comienza cuando a la madre de la protagonista la asesinan en unas protestas por la independencia de Ucrania, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la protagonista explora su propia identidad, su propio reconocimiento como soy ucraniana, soy polaca, o sea, mi abuela era rusa, o sea, mi bisabuela era rusa, mi abuela se vino a Leópolis, mi madre reivindica la identidad ucraniana y yo qué soy, ¿no? Entonces es básicamente eso a través de la historia de estas 4 generaciones de mujeres que nos va contando de forma también caleidoscópica como esta identidad, ¿no? Y cómo la protagonista va descubriendo todo esto y va pues descubriendo la manera en la que quiere estar en el mundo, básicamente, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante porque entender un poco esos ciertos conflictos que vienen de mucho antes de lo que nos parece, ¿no? Y que hay
son conflictos súper complejos que son muy difíciles de resolver porque son conflictos que tienen que ver con la identidad nacional, con un montón de cosas que no se resuelven bien, con cómo tratan unos a otros, otros a unos. Pues eso, ¿no? Hay un arraigo de cierto tipo de xenofobia hacia a lo mejor cierto tipo de nacionalidades de un lado y de otro. Bueno, todo esto que sucede, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante por cómo aborda este tema. Y bueno, y también es verdad que hay una de las cosas a través de las cuales se expresa el crecimiento de la protagonista que me perturbó, me perturbó un poco. O sea, no entiendo muy bien esa elección, por qué se hace. Se me olvidó preguntárselo en el encuentro a la autora, porque me hubiera gustado saber por qué hace esa elección en concreto. No os puedo contar lo que es, pero bueno, yo creo que si lo leéis es bastante evidente de qué estoy hablando, ¿no? Porque hay una cuestión de una relación que tiene que es un poco que no sé por qué se elige, o sea, no sé por qué la autora elige ese camino, ¿no? Pero bueno, interesante en cualquier caso y además súper interesante poder hablar con la autora y que nos contara de primera mano ciertas cosas y que nos contara, pues, que por ejemplo la vidriera existe de verdad en Leópolis, bueno, que hay muchas cosas que son reales, ¿no? Y nada, pues súper interesante, la verdad. Vale, no he dicho la traductora de Una vidriera en Leópolis es Marta Rebón. Vale, otro de los libros que leí en febrero fue este de María Negroni, El corazón del daño, que es un libro en el que tienes que entrar sabiendo que no es exactamente una novela, porque María Negroni es poeta. Esto se presenta como una novela, pero realmente, o sea, es verdad que al final tiene un hilo conductor que tú puedes seguir, ¿no? Porque lo que es, o sea, es un libro autobiográfico, ella habla de sí misma y de la relación con su madre, ¿no? Que su madre pues es una persona complicada y que no se ha portado demasiado bien con ella, ¿no? Durante su infancia. Entonces es esta relación compleja con su madre y cómo ella intenta en la edad adulta comprenderla y relacionarse con esa figura de su madre de una manera pues que le duela menos, vamos a decir, ¿no? Esta es como el hilo conductor, pero está escrito de una manera muy poética en el sentido de que son frases cortas, tiene una cadencia poética. Tienes que entrar dejándote llevar de no voy a buscar una trama, sino voy a buscar la poética de lo que me está diciendo y al final la trama está, ¿no? Eh, Porque es verdad que tampoco es poesía como tal, pero bueno, es una cosa entre medias, ¿no? Em, yo que sé, tiene cosas muy interesantes, sobre todo es eso, el tema de la relación con su madre, porque bueno, su madre ya se ha muerto, ¿no? Y hay un momento dado en el que dice, básicamente como que ella escribe este libro para averiguar cómo relacionarse con el significante ausente que es la figura de su madre, ¿no? Porque ella está muerta. Y a partir de ahí se entiende todo el libro, ¿no? Es como cómo me relaciono con este significante ausente que a mí me ha hecho estas cosas o que yo he tenido esta relación con ella, pero la palabra madre tiene muchas cosas alrededor, tiene muchos significados que se le ponen encima y que se me echan encima y que yo tengo que ver cómo gestionarlos, ¿no? Cómo gestionar esos significados en cuanto a mi relación con mi madre, que además ya no está y con la que yo no puedo resolver esto, ¿no? Entonces, me ha gustado bastante, pero eso sí, no os vayáis esperando una novela, hay que entrar pensando que vas a leer poesía, porque sí, porque yo al principio es verdad que iba como, va, qué guay tal, y el primer día cuando empecé a leerlo yo iba pensando que iba a leer una historia de corrido, así como pero no. Entonces al principio, el primer día lo dejé en plan, bueno, hoy no me apetece, y ya luego lo cogí como, vale, voy a entrar en el mood correcto, que es leerlo desde, no me voy a leer, pues eso, de corrido la historia de su madre, 50 páginas, sino que es ir buscando las metáforas, los significados ocultos, etc. Me ha gustado mucho, me ha gustado cómo está escrito. Sí, me gustaría la verdad leer poesía de ella, a ver, porque no he leído nada, la verdad. Y a ver cómo es en un libro que se presenta como poesía y no como novela o como algo híbrido, ¿no?
Entonces nada, María Negroni, El corazón del daño. El siguiente libro que os quiero enseñar es este libro que me gustó muchísimo, Las escritas de Olaya Castro, que ganó el premio de poesía Vicente Núñez. Yo este libro lo compré porque pues, mi amiga Andrea, que tiene un Instagram también de libros, a Books Place, os lo pongo por aquí, lo había enseñado ella en Stories y bueno, nos vimos y lo vimos en la librería y me dijo, yo le dije, me apetece mucho leer este libro y me dijo, pues si lo quieres, a lo mejor te lo tienes que comprar porque es una edición que no es una, como es un premio de poesía, no es que vayan a sacar más ediciones, sino que es lo que hay y ya está, en principio. Entonces dije, bueno, pues me lo voy a comprar, ¿vale? O sea, ya, me lo voy a comprar y me lo leí además ese mismo día del tirón. Y bueno, ¿de qué va Las escritas? Bueno, Las escritas es un poemario y lo que hace Olaya Castro es que coge diferentes personajes de diferentes mitologías que todos conocemos, como pues Penélope, Ariadna, Medea, Medusa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hace es contarnos su relato, el relato que se nos ha contado desde una mirada patriarcal, ¿no? Lo que hace es contarnos el relato desde su mirada propia, vamos a decir, ¿no? O sea, reescribir de alguna manera el relato que se nos ha contado de todas estas mujeres. Y el libro tiene dos partes. La primera parte, como os digo, es estas mujeres de diferentes mitologías. Y la segunda parte son escritoras. Escritoras que también se nos han contado de maneras pues, muy patriarcales, ¿no? Safo, Silvia Plath, Patricia Highsmith, Colette, Pizarnik, bueno, pues un montón de escritoras. Entonces, lo que hace es contarnos su relato desde una mirada feminista, ¿no? Y no sé, me ha gustado muchísimo, escribe precioso. O sea, a mí me ha gustado mucho porque me parece que es muy potente, muy, muy, muy potente como lo escribe, cómo lo reescribe todo, ¿no? Me parecen muy potentes las imágenes que genera. Creo que está muy bien hecho. Además, bueno, la primera parte es muy interesante por todos los personajes, ¿no? Y por cómo no es que les cambie la historia, sino que les da una mirada desde otro lugar, ¿no? Una mirada no de juicio patriarcal, sino de a ver qué pasaba. A mí, ¿por qué me cortaron la lengua? Yo, Medusa, ¿por qué convierto a los hombres en piedra? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como salir del relato patriarcal y mirarlo desde el otro lugar. Y luego la segunda parte, que son las escritoras, que también, bueno, hace esto mismo, pero es muy bonito porque ella, o sea, esto se escribe como en palabras de cada personaje, o sea, cada textito, porque son textos que son 2 páginas, cada personaje tiene 2 páginas. O sea, por un lado, por delante y por detrás, o sea, esto es un personaje o una escritora, ¿no? Y el texto está escrito como si hablaran ellas, desde su propio yo, ¿no? Y es muy bonita la segunda parte porque como que habla de qué es escribir para cada una de ellas, ¿no? Entonces habla, pues escribir es meterse en el barro, no sé qué. Bueno, no sé, es muy chulo. Entonces hay como muchas metáforas sobre el escribir, que son muy bonitas. Y bueno, tiene una mirada súper interesante y me ha encantado, me ha gustado muchísimo, 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 la verdad. Vale, el siguiente que os quiero enseñar es La Espera, que es el segundo cómic de la trilogía de Corea que tiene Keum Suk Gendry Kim, que bueno, pues eso, la editorial pues parece ser que la tercera parte la van a publicar en algún momento de los próximos meses porque en Twitter pusieron así un mensaje un poco críptico de ¿queréis más cómics de esta autora? Y contaron que era una trilogía, etcétera, ¿no? Voy a deciros por quién está traducido este. Traducción de Yo Hasun. Joo Hasun con H. Bueno, os lo pondré en la pantalla, ¿vale? Bueno, La Espera. La Espera es otro cómic súper duro. Yo con este lloré muchísimo al final. Es de esos cómics que te llegan al corazón, que te rompen con pequeños detalles. Bueno, aquí seguimos la historia de las familias separadas por la guerra de Corea y la consecuente separación de Corea en dos, ¿no? Entonces, lo que hace la autora es que en este cómic mezcla varias historias de personas que ya conoce, su madre, una vecina, bueno, gente que ya conoce, y
lo mezcla todo en una historia que no es exactamente real porque no corresponde a una persona en concreto, o sea, no te está contando, por ejemplo, solo la historia de su madre, ¿no? Sino que en un mismo personaje habla de varias cosas, pero bueno, pues básicamente te cuenta eso, ¿no? Cómo pues, comienza la guerra de Corea, cómo tienen que huir, cómo en la huida pues muchas familias se separan, se pierden, y bueno, y cómo, no se han, cómo la mayoría no se han podido volver a ver, porque, bueno, pues porque claro, no se puede entrar en Corea del Norte y hay unos programas que han impulsado los dos gobiernos, ¿no? Para que algunas de esas familias se puedan reencontrar. Estos encuentros se hacen, pues a lo mejor una vez cada 6, 7 meses o cada año o tal, y a lo mejor en cada encuentro, pues se reencuentran, ponte 100 personas, cuando hay a lo mejor 300.000 familias separadas, ¿no? Entonces, si se han hecho 25 encuentros, pues hacer la cuenta, ¿no? Y además, bueno, aparte de que es muy difícil poner en contacto a unas personas con otras, ¿no? Y que se reencuentren, estos reencuentros se dan, bueno, en lugares como súper vigilados y tal, son solamente unas horas y estas personas luego no se pueden volver a ver, o sea, se tienen que volver a separar, ¿no? Entonces, realmente es súper dura la historia y hasta te planteas si, no sé, si es mejor, si estos encuentros no son aún más dolorosos, ¿no? Entonces, bueno, te cuenta desde el punto de vista, o sea, lo que hace es que te lo cuenta desde el punto de vista de la hija de una mujer que ha perdido, que se separó de su hijo pequeño en la guerra, ¿no? Durante la guerra y que quiere reencontrarse con él, ¿no? Entonces, bueno, tiene como retazos de historias de su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo al final, pues que pues, lloré muchísimo, me parece pues durísimo este cómic y lo que cuenta, y además saber que realmente es que estas personas, además muchas de ellas pues ya son gente muy mayor, esta generación ya está, que en ese momento a lo mejor en los años 50 pues tenía ya 20 30 años, pues ya está muriéndose. Entonces, bueno, pues estos reencuentros no se van a, no se van a poder suceder, ¿no? Entonces es durísimo. Y bueno, pues no sé, súper recomendable. A mí me ha gustado más que Hierba, me ha gustado más, creo que es más redondo y se nota que tiene algo más personal para la autora, no que en el otro no lo tenga, pero bueno, aquí se nota como es una historia más redonda, ¿no? Y bueno, pues como siempre el dibujo, pues en este blanco y negro que apoya perfectamente a la historia, que bueno, que tiene momentos que el dibujo es desgarrador, ¿no? Eh, no sé. Y la verdad es que estoy deseando que saquen el tercero. Ojalá lo saquen pronto, porque, no sé, me parece que la autora lo hace muy bien, cuenta las historias muy bien, con mucho cuidado, con mucha delicadeza y cómo se tienen que contar, y no sé, me ha encantado la espera, la verdad. Me han encantado los dos, pero este todavía más. Vale, otro libro del que os quiero hablar es El hijo de Gina Berriol, editado por Muñeca Infinita y traducido por Blanca Gago. Vale, este libro es un libro del que me cuesta mucho hablar porque es un libro que genera mucha incomodidad, que bueno, está hecho a posta esto, ¿no? Es un libro en el que seguimos a la protagonista que es, bueno, es una mujer que vive en los años 40 en Estados Unidos. Y bueno, pues el libro comienza con que esa mujer se casa, se queda embarazada y su marido la abandona, ¿vale? Antes de dar a luz. Entonces ella da a luz y a partir de ahí se establece una relación muy extraña con su hijo, ¿no? Nosotros vamos siguiendo la vida de esta mujer, cómo va, digamos que atando relación tras relación con los hombres. Es una mujer que se te presenta como una mujer con una necesidad de validación masculina brutal. Bueno, también estamos hablando de los años 40, ¿no? O sea, sí, que el rol de las mujeres además era pues muy concreto, ¿no? Pero bueno, esta mujer va encadenando relaciones
con hombres que además, pues bueno, pues no son precisamente joyas de personas, la verdad. Eh, Se siente todo el rato como esta necesidad de validación masculina, de tener una relación como que la soporte y la cuide, vamos a decir, ¿no? Pero no solo eso, sino que la valide como mujer en su belleza, en su, ¿no? En esto, ¿no? En su deseo, etc. Y mientras todo esto va pasando, pues vamos viendo cómo va creciendo su hijo y cómo ella va estableciendo una relación en la que va de alguna manera creándose la idea de que su hijo va a ser la única relación masculina duradera que va a tener a lo largo de su vida, ¿no? Que va a ser la única persona, el único hombre que la va a querer, ¿no? Y que no, bueno, pues eso, ¿no? Y que no la va a abandonar o que no la va a tratar de formas terribles, ¿no? Como pasa con los otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo, la verdad, es un libro muy, muy incómodo, no os puedo contar más porque no, realmente no puedo destriparos lo que pasa porque entonces os destriparía el libro. Es un libro muy incómodo, la protagonista se te presenta desde el principio como una persona con la que no puedes empatizar, se te presenta como una persona superficial, como una persona... bueno, tú no puedes empatizar en ningún momento con este miedo que tiene ella de no sentir la validación masculina, ¿no? Porque se te la presenta desde un lugar, desde una luz muy, pues eso, ¿no? Muy incómoda, como si esta necesidad de validación masculina fuera una falta suya y no social, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha sido imposible empatizar con ninguno de los personajes de aquí, la verdad. Me ha resultado un libro muy incómodo que lleva además a un desenlace que es, pues, para mí muy angustioso y muy, pues eso, muy incómodo. Y es un libro que no sé, y de verdad no lo sé, no sé si puedo decir que me ha gustado o no, es que no lo sé. O sea, siento que trata temas importantes, o sea, siento que aborda temas que se ponen sobre la mesa cosas. Está muy bien escrito, la autora escribe muy bien. Vale, he tenido que ir a bajar la persiana porque siempre me pasa lo mismo. Como os decía, creo que la autora escribe muy bien y es verdad que te construye un personaje con el que no puedes empatizar por ninguna parte. O sea, es un personaje que te resulta realmente eh, pues odioso. Es que no sé cómo explicarlo de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desenlace pues no te sorprende tampoco, ¿no? No lo sé. O sea, yo no siento que los personajes de los libros tengan que ser ni perfectos ni nada. Me parece súper válido escribir libros con personajes horribles. Eh, lo que pasa que es tal la incomodidad de leer este libro que todavía no sé si me ha gustado o no. Si acaso en un vídeo posterior pues os lo cuento, no lo sé, cuando le dé vueltas. Y bueno, pues esta es la experiencia. Es verdad que aquí tenemos otro de esos libros que, bueno, a mí me interesa. Los libros que tienen una mirada hacia las madres, pues un poco complejizada, ¿no? Porque, bueno, las madres son diversas y las hay buenas, las hay malas, las hay que se portan bien con sus hijos, las hay que se portan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de una madre que terrible, básicamente. Lo que me pasa es que no sé si la relación directa que se hace en el libro, que yo siento que se hace en el libro, entre esa necesidad de validación masculina que tiene ella con el desenlace, me convence o no, si tiene sentido, si no lo tiene, si de alguna manera puede ser una justificación o si el que te la presente con esa luz es... Claro, que te la presente con esa luz puede tener sentido para no justificar el desenlace. Lo estoy pensando. Esto, bueno, pues aquí estamos contando las cosas como vienen. Esto es lo que os puedo contar ahora mismo.
Creo que es un libro que, bueno, sirve para darle vueltas a esas cosas, con lo cual, pues bien. Y nada, y además eso, Muñeca Infinita edita cosas interesantísimas. Y bueno, ya solo porque se abra a lo mejor esta conversación, pues mira. Entonces, bueno, si alguna lo leéis, pues contadme qué habéis opinado, cuál es vuestra, pues eso, qué habéis opinado del libro y cómo sentís lo que se cuenta y cómo se relacionan las cosas entre ellas, porque creo que igual es un libro interesante para discutir en un club de lectura. Podría ser, podría ser. Total. El hijo de Gina Berrioult. Vale, seguimos. La verdad es que he leído mucho y ya me estoy quedando sin voz. El siguiente del que os quiero hablar es Intimidades de Keiti Kitamura, editado por Sexto Piso y traducido por Aurora Echevarría. Vale, bueno, este libro que a mí me lo mandaron, pues participé en una selección que ellos hacían de primeras lectoras y me escogieron y entonces me lo mandaron antes de que saliera para leerlo y tener una reseña un día en concreto, ¿no? Bueno, el día del lanzamiento, ¿no? Y eso, yo participé porque me interesaba, no sé, me pareció como muy llamativa la sinopsis y me interesaba un montón. Y bueno, aquí seguimos a una chica que se muda de Nueva York a La Haya para trabajar en el Tribunal Penal Internacional como intérprete, ¿no? Entonces, seguimos a esta chica que lleva como casi un año ya en La Haya y trabajando en el tribunal. Y bueno, pues vemos cómo ha ido creando relaciones personales y cómo ha ido entendiendo lo que supone su trabajo, ¿no? Y entonces, de lo que va el libro, porque el libro para mí no es un libro tampoco de trama, ¿no? Sino que es un libro de detalles, es un libro, bueno, de cosas sutiles, es un libro que yo creo que habla de la comunicación. El título, que es Intimidades, a lo que yo creo que se refiere después de haberlo leído, ¿no? Es a cómo vamos construyendo diferentes, bueno, estadios o formas de intimidad con diferentes personas a las que conocemos o con las que nos relacionamos y cómo esa intimidad puede ser aprovechada desde el poder o desde las posiciones de poder para X cosas, ¿no? Para llevarte a su terreno, para usarte de cierta manera, para ponerte en X posiciones, ¿no? Y bueno, vamos viendo a través de... Tiene como tres historias o tres ramitas que se interrelacionan entre ellas, a través de las cuales vamos viendo, entendiendo este tema de las intimidades que nos quiere contar y del lenguaje, la comunicación, etcétera. Entonces, una es pues una amiga que tiene, que se ha mudado a un barrio nuevo y pasa una cosa en ese barrio y cómo se relaciona con esto. Otra es una relación que ella tiene con un hombre. Y luego la otra es la relación con su trabajo y el trabajo de intérprete y cómo pues ella se ve ahí en una posición complicada porque ella tiene que hacer de intérprete para personas que están siendo juzgadas por crímenes de guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso la pone en una posición bueno, de intimidad con esa persona, por una parte, ¿no? Porque para interpretar y traducir para esa persona o a esa persona, tiene que ponerse en su piel, en su lenguaje, no puede traducir desde un lugar de... no puede interpretar, o sea, no puede darle una cadencia nueva a lo que dice, no puede usar una palabra que no sea la correcta, que no sea exactamente lo que esa persona está diciendo, etcétera, ¿no? Y digamos que lo que se va entreviendo, ¿no? Es como la propia defensa de estos acusados, por ejemplo, se puede aprovechar de esto, ¿no? De esta intimidad que se genera, de esta labor de interpretación. Bueno, digamos que esta labor de interpretación a ella la pone en un lugar muy incómodo y es un poco lo principal de todo, ¿no? Y las otras dos ramas que están alrededor. A mí me ha parecido un libro de detalles muy sutiles, un libro que dice muchas cosas a veces sin decirlas, que tiene una protagonista que es muy silenciosa, que se fija mucho en las miradas, en las palabras, en los detalles, en la forma de comunicar de quienes tiene alrededor. Eso habla del poder desde diferentes maneras, ¿no? Habla del poder de la institución, de cómo, pues eso, ¿no? La defensa se aprovecha de su poder para defender a un acusado, o sea, se aprovecha de
que estas personas tienen que tener un juicio justo para usar todos los entresijos para defender a su acusado para que se libre de pagar por sus crímenes, ¿no? De cómo la mirada, los hombres o la mirada masculina se aprovechan del poder de la intimidad o cómo miran desde ciertos lugares, ¿no? No sé, me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado un montón. Katie Kitamura tiene otros 2 libros publicados en castellano, que yo no lo sabía. Uno está publicado por Sexto Piso y el otro creo que está publicado por Random House. Y la verdad es que creo que los voy a buscar porque me interesan y me interesa leer más porque me ha intrigado mucho su forma de escribir. Porque además es uno de estos libros en los que eso no tiene una trama así como de esto que dices, es súper trepidante, pero te engancha muchísimo. O sea, yo no podía parar de leer porque entras como en una especie de estado de intimidad también con lo que te está contando y estás ahí como metida y no sé, muy guay, me ha gustado mucho. Vale, y ya para terminar, pues os quiero hablar de estos 2 libros, que uno es 10 gritos contra la gordofobia de Magdalena Piñeiro y el otro es Tienes derecho a permanecer gorda de Virgi Tobar, que el de Virgi Tobar está traducido por Begoña Martín Pagán, es la traductora. Este mes me he metido a leer varias cosas sobre gordofobia porque yo tenía pues, varios libros pendientes sobre esto, ¿no? Entonces, uno de ellos era el segundo libro de Magdalena Piñeiro, que es este, el de 10 libritos contra la gordofobia. Que, bueno, a mí Magdalena Piñeiro, de todos los libros que yo he leído sobre gordofobia, creo que es de las que más me gusta cómo explica las cosas. Este libro es un libro que está dividido como en 10 gritos, o sea, en 10 capítulos que son 10 gritos, ¿no? 10 gritos que son cada uno pues una temática o una cosa contra la que alzar la voz, ¿no? De, pues, la palabra gorda no es un insulto, esa preocupación, supuesta preocupación que todo el mundo tiene por la salud suele ser una excusa para lanzar gordofobia, pues etcétera, ¿no? La cultura de la dieta, bueno, muchas cosas que son muy complejas y no me da tiempo a hablarlas aquí. Pero bueno, es un libro que, si bien es verdad que el primer libro de ella, que bueno, os dejaré la portada por aquí, aborda de una manera más académica la historia del movimiento antigordofobia y los puntos clave de qué es la opresión gordofóbica, pues eso, ¿no? En qué se sustenta, cómo funciona, etcétera, etcétera. Aquí lo hace de una manera como más personal, porque está escrito con una voz más personal y contando muchas experiencias personales y como más didáctico en el sentido como mucho más accesible a todo el mundo sin que el otro no sea accesible, porque sí lo es, pero bueno, tiene un poquito más de jerga académica, que tampoco es muchísima, o sea que se leen súper bien los dos. Entonces, bueno, me ha gustado mucho, es verdad que el otro me gustó más porque creo que se aprende muchísimo de cosas muy clave, pero este me parece también muy buena introducción para empezar a cuestionarte ciertas cosas, ¿no? Si a lo mejor no has leído sobre este tema, este o el otro de Magdalena Piñeiro me parecen muy buena introducción para empezar a cuestionar ciertas estructuras y ciertas cosas, ¿no? Y luego pues tenemos el de Virgi Tobar, que bueno, como veis es muy cortito. Tienes derecho a permanecer gorda, que bueno, ya es una activista estadounidense. Y en este libro también está contado de una manera bastante personal, es decir, no es nada académico, y este es uno de los primeros libros en los que se habla de la cultura de la dieta, ¿no? Y se deconstruye un poco qué pasa con la cultura de la dieta, cuáles son las mentiras de la cultura de la dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Creo también que como introducción está bien. A mí lo que me ha pasado es que como yo en redes ya sigo a muchas activistas de este tema y este libro se publicó hace tiempo, es del 2018, o sea, no hace tantísimo, pero bueno, son 5 años en activismo en redes, la verdad que ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, para mí ha sido como, bueno, corroborar ciertas cosas y tampoco he ido más allá, ¿no? O sea, como que no es un libro que me haya enseñado muchas cosas nuevas, pero porque yo sigo a muchas activistas en redes y conozco ya bastante sobre el tema de la cultura de la dieta, etcétera, ¿no? Pero si a lo mejor no estás metida en ese tema, puede ser una buena introducción. Y bueno, también habla de la intersección entre gordofobia, racialización, género, etcétera, etcétera, que es muy interesante. Y bueno, está bastante bien. O sea
Quiero decir, ambos libros son interesantes y si te quieres meter en el tema, pues es muy interesante leerlos, sobre todo porque además hay pocos libros sobre el tema traducidos al castellano o que estén escritos en castellano, entonces pues está bien leerse todo lo que haya de momento porque tampoco hay tanto, ¿no? Y bueno, pues esto es todo lo que he leído en febrero, que ha sido, pues como veis, un mes bastante prolífico también, muchas lecturas y muchas cosas. Así como enero lo he sentido como un mes ultra lento en cuanto a todo. Febrero he sentido que se me ha pasado súper rápido y que han pasado un montón de cosas, a pesar de yo estar en una situación pues parecida, porque sigo con el tema del accidente y la baja y todo, y es todo un poco angustia porque no sabes muy bien cuándo va a terminar eso, ¿no? Pero yo he sentido como que han pasado muchas cosas y que ha sido un mes como mucho más movido y no sé, y en cuanto a las lecturas también, ¿no? Como, no sé. Pero bueno, pues ha estado bien en cuanto a lecturas y nada, pues eso es todo lo que os tengo que contar. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido, cuál ha sido vuestro libro favorito de febrero y bueno, qué estáis leyendo ahora. Nos vemos prontito en un próximo vídeo. Espero que estéis teniendo muy buena semana. Os mando un besazo gigante. ¡Mua!